En esta lámina podemos ver los tres músculos pintados en color. Podemos ver acá el transverso del tórax, que está en amarillo. Podemos ver aquí cómo empieza el intercostal interno, que está en fucsia o en moradito, ¿sí? Y termina aquí en el ángulo de la costilla, continuándose como membrana intercostal posterior. Aquí vemos el intercostal externo, que empieza aquí como membrana intercostal anterior y va hasta la tuberosidad de la costilla. En la parte posterior, reforzada por estos que son los elevadores de las costillas que van hacia el proceso transverso de la vértebra suprayacente. En anaranjado podemos ver aquí el intercostal íntimo, que va a unos 4 o 5 centímetros del esternón y en la parte posterior hasta el ángulo de la costilla. Por delante de este encontramos los subcostales, acá marcados en azul. Básicamente ahí podemos ver la estructura o la distribución de los músculos intrínsecos de la reja torácica. Aquí vemos de una vez su inervación, que está en la médula, la raíz anterior y posterior, los ramos comunicantes blancos y grises con la cadena simpática, un ramo posterior, una raíz dorsal para la musculatura de los erectores de la espina, y una raíz ventral, que es la raíz principal, nervio intercostal, que va a dar ramos para cada uno de estos músculos, y ramos cutáneos también, y ramos superficiales en la parte anterior. Esto es una de las preguntas que me hicieron hoy en la clase de las membranas intercostales. Entonces aquí encontré esta lámina que nos ilustra un poquito mejor lo que es la membrana intercostal posterior, que va desde la primera costilla hasta la duodécima, ¿sí? Básicamente es esa parte posterior. Siempre empieza más o menos a nivel del ángulo de la costilla, entre el ángulo y la vértebra correspondiente. Todo ese espacio está lleno en la parte posterior por la membrana intercostal posterior, que es la continuación del intercostal interno. Y en esta lámina se ve la membrana intercostal anterior, que es la continuación del intercostal externo y que va entre más o menos la unión de la costilla con su cartílago costal hasta el esternón. Va desde la primera costilla hasta la décima costilla, que vendría siendo esta, ¿cierto? Aquí entonces vamos a ver ya otros músculos que están en el dorso, en la parte del tórax. No son, la mayoría pues ya no son músculos que tengan que ver con la respiración y con las funciones del tórax como propiamente dicho, entonces no son intrínsecos sino músculos extrínsecos. Y estos son los llamados músculos del dorso, que en el plano superficial están compuestos por el latísimo del dorso, que es este músculo triangular grande que está acá, que se origina aquí en las vértebras, en las últimas 6 vértebras torácicas, y por la fascia toracolumbar también en las vértebras lumbares y en la cresta ilíaca posterior superior, en la parte posterior. También tiene una inserción en las últimas costillas y en el ángulo inferior de la escápula para originarse aquí e insertarse en el húmero, poco medial a la inserción del pectoral mayor. Ese músculo también ayuda a elevar las costillas inferiores en la parte posterior cuando se trata de una inspiración forzada. El trapecio, que sería este músculo de acá, que es como un rombo, ese también ayuda en la elevación de estas costillas últimas y estabiliza la escápula para permitir el apoyo a los otros músculos. En el plano medio estarían los romboideos, que serían estos par de músculos que están unidos aquí a la parte interna de la escápula, son fijadores de ella. Lo elevador de la escápula, que es un músculo que no está en la lámina, que está en la parte superior, los serratos posteriores, que ya los nombramos, y los esplenios, que básicamente son de la nuca. Y en el plano profundo estaría el erector de la espina, compuesto por la parte iliocostal, longuísimo y espinal, que son estas tres que se ven aquí, estas tres ramificaciones grandes, y son músculos que se insertan en las costillas y ayudan en determinados momentos también a su fijación y a la expansión de los espacios intercostales. Los transversoespinales, que son estos que están desde el proceso transverso hasta el proceso espinoso, son a su vez el semiespinal, multífido y rotador, y hay otros que son interespinales e intertransversarios, que son más músculos para mover la columna vertebral. Aquí está un resumen que saca Moore sobre los serratos posterior superior e inferior. Aquí están los ramos que los inervan, el elevador de las costillas, el intercostal externo, interno e íntimo, que son inervados por sus ramos intercostales correspondientes, los subcostales y el transverso del tórax, las funciones que cumplen.
La irrigación de esos músculos depende de las arterias intercostales posteriores, que en su mayoría son ramas de la aorta descendente, y de las intercostales anteriores, que son las ramas anastomóticas que provienen de la torácica interna, que acuérdense que es a su vez rama de la subclavia. Aquí estamos viendo un esquema en el que se ve la intercostal posterior, da unas ramas posteriores, y la rama ventral que acompaña al nervio en el paquete vasculonervioso debajo de la costilla, da diferentes ramas a los músculos y también a la glándula mamaria, como se ve aquí. Y aquí está la torácica interna, mamaria interna, que rama la subclavia, que da esa irrigación. La primera y segunda intercostal posterior y segunda intercostal posterior, provienen de una rama única que se llama la intercostal suprema o intercostal mayor. Esa rama es a su vez rama del tronco costocervical, que es una de las derivaciones de la subclavia, ¿sí? Entonces, las primeras dos arterias intercostales posteriores no provienen de la aorta descendente, sino de la intercostal suprema, ¿sí? Hay otras ramas importantes aquí del axilar y de la humeral que pueden también estar irrigando músculos del tórax, como los pectorales y los serratos, pero que no son motivo de estudio en este momento. En cuanto a las venas, las intercostales derechas drenan al sistema ácigos. La superior, la primera y la segunda superiores drenan a un tronco común que a veces desemboca en el callado de la ácigos. En el lado izquierdo, la primera y segunda intercostal suelen desembocar en un tronco común a la vena brachiocefálica izquierda, mientras que de la tercera a la séptima van a la hemiácigos accesoria, y de la octava a la doceava izquierdas suelen desembocar a la hemiácigos, que a su vez se cruza y va a llegar a la ácigos. Aquí vemos un detalle de las relaciones de estas estructuras: el paquete vasculonervioso, vena, arteria, nervio. Aquí las ramos comunicantes grises y blancos, la cadena simpática por delante de ese paquete intercostal. Aquí podemos ver los vasos colaterales que acompañan el borde superior de la costilla infrayacente. Este es el intercostal íntimo, y el de adentro obviamente el intercostal interno. Aquí están también mostrándonos un detalle de la articulación costovertebral, en la que se ve el ligamento intraarticular costovertebral. En esta lámina lo que vamos a hacer es repasar las capas del espacio intercostal, empezando desde esta primera, que sería la piel. Siguiendo, debajo de la piel encontramos el tejido celular subcutáneo o fascia superficial, que es la fascia de Camper, tejido celular subcutáneo. Luego de esta vamos a encontrar estos músculos que están acá, que en este caso, por ejemplo, es una ramificación del serrato anterior. También pueden ser las ramificaciones del pectoral mayor, el pectoral menor, que se insertan en él. Acordémonos que aquí, entre esta fascia, este tejido celular y estos músculos, está la fascia torácica superficial. Luego de este, entonces, vamos a entrar al espacio intercostal con este músculo que es el intercostal externo. Luego sería el intercostal interno y posteriormente el intercostal íntimo. Estos tres. Y después del intercostal íntimo estaría esta membrana, que sería la fascia endotorácica, ¿sí? O fascia profunda del tórax. Luego sería la pleura, aquí arriba, la pleura parietal, el espacio pleural y la pleura visceral. Y luego de eso sí estaría ya el pulmón, ¿cierto? En cuanto a los vasos, estaría arriba la vena, luego la arteria y luego el nervio, y en la parte inferior los vasos colaterales, las ramas colaterales intercostales. El diafragma es un músculo que está de una concavidad inferior, convexidad superior, músculo que divide la cavidad abdominal de la cavidad torácica. Tiene una forma de tienda de campaña, ¿sí? O de cúpula. Ese músculo tiene unas inserciones vertebrales lumbares, unas inserciones costales y unas inserciones sifoideas. Aquí podemos ver las inserciones o los orígenes lumbares en dos pilares músculo-tendinosos, el derecho y el izquierdo. El derecho va desde L1, L2 y L3, el izquierdo L1 y L2. De ellos sale un ligamento que es el ligamento arqueado mediano, que va a conformar lo que es el hiato aórtico. Por allí pasa la aorta y algunos vasos pequeños. Algunas veces el conducto linfático también torácico puede pasar por allí. De ese pilar derecho surge un ligamento que se llama el ligamento arqueado medial, que pasa por delante del músculo psoas,
ese ligamento va desde el cuerpo de L1 hasta la apófisis transversa de L1. Básicamente desde allí sale el ligamento arqueado lateral, que es desde la apófisis transversa de L1 hasta la costilla número 12, y ese va por encima del cuadrado de los lumbos, que es este músculo de acá. Luego viene el origen costal, que va unido a todos estos cartílagos del reborde costal, a los cartílagos de las últimas costillas, y luego tiene un pequeño origen sifoideo, que es este de acá. Entre el origen sifoideo y costal, y entre el origen lumbar y costal posterior, se forman a veces unos espacios pequeños que son llenos por una fascia fibrosa que los recubre, y ocasionalmente pueden generar o pueden facilitar la producción de hernias diafragmáticas. Este músculo diafragma se va a insertar todo en el centro tendinoso del diafragma, que es esta porción central en forma de boomerang con vértice anterior, en la que hay un orificio que es el orificio de la vena cava inferior, que está más o menos a nivel de T8 y por donde pasa la vena cava inferior y ramos del frénico derecho. Más abajo, entre la unión o formado por el pilar derecho, se encuentra el hiato esofágico, que pasa por donde pasa el esófago y los troncos vagales anterior y posterior, y por debajo de este el hiato aórtico, donde está la aorta. La irrigación del diafragma está dada por la arteria frénica inferior, las arterias frénicas inferiores derecha e izquierda y las superiores derecha e izquierda. Ambas son ramas de la aorta torácica y abdominal respectivamente. Aquí podemos ver las ramas dividiéndose por todo el músculo diafragmático. También recibe irrigación de la subcostal y de las intercostales, que corresponden a estos niveles anteriores de la reja costal. También recibe algunos ramos de las arterias pericardiofrénicas que vienen acompañando al nervio frénico. Por otra parte, la inervación básicamente corresponde al nervio frénico. El nervio frénico tiene raíces C3, C4 y C5 y baja por delante de los escalenos, por delante de la arteria subclavia y por detrás de la vena, y se va por la parte interna de la pleura a nivel derecho, pasando lateral a la vena cava superior y el pericardio fibroso, para distribuirse en el espesor del diafragma en la parte derecha, y en el lado izquierdo, también pasando por delante de la arteria y por detrás de la vena, se va por el espacio entre la pleura y el pericardio para distribuirse en el lado izquierdo. También recibe inervación de los ramos intercostales y subcostal. Aquí vemos cómo se va la inervación del nervio frénico, la parte aferente y la eferente. Este es un dibujo que muestra las funciones de los músculos respiratorios. Entonces hay músculos accesorios de la respiración, como el esternocleidomastoideo, por ejemplo, los escalenos también en algún momento, músculos principales ya que serían los intercostales básicamente. Aquí están los que son inspiratorios y en este lado los que son más de tipo expiratorios. También los músculos accesorios que ayudan en la parte de expiración. El mediastino es el espacio en el que está comprendido el corazón en el pericardio fibroso. Básicamente es el espacio medio del tórax, y para el estudio se ha trazado una línea, un plano imaginario que pasa por el ángulo esternal y por debajo del cuerpo de T4, y de ahí se define un mediastino superior que va desde ese plano hasta la abertura torácica superior, que marca la incisura yugular del manubrio esternal, la primera costilla y la apófisis espinosa de C7. Básicamente ese es el opérculo torácico superior, y hasta el plano que ya describí es el mediastino superior. En ese mediastino superior, de adelante a atrás, se encuentran parte del timo en algunas personas que todavía existe allí, o la grasa que se encuentra en ese lugar, los vasos venosos brachiocefálicos y cava superior, luego la aorta ascendente con sus principales ramas allí,
obviamente lo que son los nervios vagos al lado y lado. Más atrás de ella está la tráquea con su bifurcación y por detrás el esófago, el conducto torácico y a los lados las cadenas simpáticas y los sistemas venosos ácidos. Debajo del plano del mediastino superior está lo que llama el mediastino inferior, dividido entre mediastino anterior, que es este pequeño espacio que queda entre el pericardio y el esternón, en el que solo hay grasa y algo del timo que está en la parte superior, el mediastino medio, que es el pericardio con el corazón y los vasos que entran y salen de él, y el mediastino posterior, que estaría limitado adelante por el pericardio fibroso, el diafragma, y en la parte posterior por toda la columna torácica, pues hasta T5, desde T5 hasta T12. En ese mediastino posterior se encontraría el esófago y, como ya dijimos, el conducto torácico, las cadenas simpáticas a los lados y el sistema ácidos. Aquí vemos una foto desde el mediastino, desde el lado derecho. Entonces es el sistema ácidos con su arco venoso. Aquí se ven las intercostales superiores 1, 2 y 3, en este caso formando un tronco que desemboca allí. Más o menos hasta este nivel es mediastino superior, hasta el nivel del manubrio. En esta otra vemos desde el lado izquierdo el callado de la aorta. También ahí vamos a ver que más o menos a ese nivel donde termina el callado es donde está el nivel del manubrio, del ángulo esternal. Y también se ven entonces cómo pasan los nervios frénicos y los nervios vagos, en este caso el vago hacia atrás, el frénico hacia adelante, para ir a inervar el diafragma. Vemos aquí también las cadenas simpáticas y su relación con los paquetes vasculonerviosos intercostales.